tal? Soy Mauricio Weintraub. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Escenas Matrices para Terapeutas. Un ciclo que hemos comenzado a principios de diciembre del año pasado y que lleva ya 6 emisiones, esta es la sexta, y que está pensado básicamente para acercar algunos conceptos de las escenas matrices, algunos conceptos de nuestra mirada, a aquellos terapeutas, ayudadores, psicólogos que quieran incorporarlos en su labor y adentrarse en nuestra manera de mirar. Es un ciclo que, como siempre digo, tiene que ver con aquel ciclo del 2020, aquellas charlitas de los miércoles en donde tomábamos algunos temas humanos y los mirábamos desde la perspectiva de las escenas matrices, pero como digo también ahora pensado básicamente en lo referido a la ayuda. También es un ciclo que nos sirve como preámbulo, como anticipación de una nueva edición de la formación en escenas matrices que, como cada marzo, abriremos en un par de meses, un mes y medio, en marzo de este año. Ahí abriremos, como digo, un nuevo primer año, un nuevo primer módulo para aquellos ayudadores, psicólogos, docentes, médicos, terapeutas, que quieran acercarse a esta manera de mirar, a esta manera de entender nuestra labor de ayuda. Y es así, de esta manera, como en cada uno de nuestros encuentros vamos recorriendo algunos conceptos, algunos temas, algunas cuestiones que tengan que ver con nuestra labor. Pensarnos, eso es lo que hacemos en Habitarnos y a partir de las escenas matrices. Pensarnos un poquito más, dar una vuelta más, dar un paso más en nuestra comprensión, en nuestro contacto con nosotros mismos, en la revisión de algunos conceptos, en la revisión teórica que hacemos de todos los conceptos desde la mirada de las escenas matrices. Como siempre digo, las escenas matrices son una escuela psicoterapéutica que pone el foco fundamentalmente en la relación entre el adulto que soy y el niño que fui. Toma, por supuesto, de muchas escuelas. Toma muchísimo, sobre todo de psicoanálisis y también de otras escuelas como el cognitivismo, el cognitivo-conductual, el existencialismo, la Gestalt, el análisis transaccional, de muchas escuelas. Tiene, eso sí, una base humanística y, como digo, tiene de propio, de original, tiene como foco fundamental de su trabajo la relación entre el adulto que soy y el niño que fui. Ustedes me dirán, pero ¿cómo se puede pensar eso si justamente soy un adulto porque fui un niño y ya no soy ese niño? Entonces, ¿qué relación puede haber entre lo que soy y lo que fui, o sea, lo que soy y lo que ya no soy? Porque en realidad, cuando miramos una escena de nuestra infancia, una escena de nuestro pasado, cuando miramos una escena en donde está ese niño que fuimos en la relación fundamentalmente con el padre o con la madre, cuando miramos, esa escena, algo nos pasa, de alguna manera o de otra entendemos, explicamos esa situación y entonces en ese algo que nos pasa o en esa manera de explicar lo que pasó, establecemos un vínculo con ese nene, con esa nena. Sí, como digo siempre, cuando yo miro la escena en donde mi padre me pegaba, me parece que está bien porque así aprenden los hombres, bueno, eso mismo, ese es el vínculo que yo establezco con ese niño. En cambio, si por el contrario, contacto con el dolor de ese niño golpeado, contacto con la herida que ese niño le provocó, entonces establezco otro vínculo con ese niño que fui. ¿Y por qué es importante este vínculo, el vínculo que yo establezco con el niño que fui? Porque es a partir de este vínculo como se me va armando la vida en mi actualidad. Es decir, a partir de cómo yo establezco un vínculo u otro en la relación con el niño que fui, a partir de eso es como voy armando la vida en mi vida cotidiana. A partir de cuánto puedo contactar, cuánto puedo validar su deseo, validar su dolor, validar lo que le pasaba, de esa misma manera contacto hoy conmigo, valido lo que me pasa, valido mi deseo, es decir, de la misma manera establezco las bases para una vida cotidiana en la adultez. Como les digo, en cada
en cada encuentro de este ciclo vamos recorriendo un tema y como también me gusta decir, los temas son solo puertas de entrada porque en el fondo estamos viendo siempre lo mismo desde distintos ángulos. Es decir, cada uno de los temas es como un ángulo distinto para ver el mismo objeto, ¿no? Como el jarrón en la mesa y nosotros girando y viendo el jarrón desde distintos lugares. Hoy la puerta de entrada, hoy el título del tema será ¿a qué ayudamos cuando ayudamos desde la mirada de las escenas matrices? Es decir, ¿qué significa ayudar cuando ayudamos desde la mirada de las escenas matrices? Y para ello entonces vamos a meternos en algunas cuestiones que me parecen muy importantes, algunas de las cuales ya recorrimos y otras quizás recorreremos por primera vez en este ciclo, en este encuentro de hoy. Lo primero es lo que nos preguntamos hace un encuentro, que es ¿quién es en realidad mi paciente? Y allí veíamos cómo atender desde la mirada de las escenas matrices es, por supuesto, atender a mi paciente, pero si lo vemos de una manera más profunda y yo diría de una manera más verdadera, en realidad es atender al nene que mi paciente fue y que hoy se encuentra en su interior. Como decíamos, mi paciente es por lo menos dos, y en realidad son tres, por lo menos dos y en realidad son tres. Uno de ellos es el que quiere algo, la parte de mi paciente que quiere, que desea o que siente algo o que se expresa de alguna manera a través de un síntoma o a través de un síntoma físico o psíquico. Y por otro lado, además de esta parte, mi paciente es el que valida o invalida esto que quiere, valida o invalida esto que siente, se vincula de una manera respetuosa y amorosa o de una manera no respetuosa con el síntoma. Es decir, mi paciente es por lo menos dos. Y entonces, a partir de esta comprensión nos damos cuenta que aquel ser que mi paciente fue en su infancia, es decir, aquel nene que mi paciente fue, era también el ser que quería o no quería, deseaba o no deseaba, o se expresaba a través de un síntoma. Entonces, lo que mi paciente desea hoy, lo que mi paciente siente hoy, lo que mi paciente se expresa, la parte de mi paciente que se expresa a través de un síntoma, es justamente el nene que mi paciente fue, que hoy está en su interior, hoy está en el interior de mi paciente. Y nuestra tarea desde la mirada de las escenas matrices es justamente atender a esa parte de mi paciente. Es por eso que decimos, ¿a qué ayudamos en realidad cuando ayudamos desde la mirada de las escenas matrices? Ayudamos a que mi paciente aprenda a atender a esta parte que en su historia fue el nene y hoy es, lo decimos así, el nene adentro de él. Su sentir, su deseo y su síntoma. Básicamente estas tres cuestiones. ¿Quién es hoy el nene que mi paciente fue en el paciente? ¿Quién es hoy? Es aquella parte que desea, siente y se expresa a través de un síntoma. Básicamente es esto. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, mi paciente quiere tocar la guitarra y nunca encuentra tiempo para tocar la guitarra porque siempre está trabajando. Uno diría, la parte que desea tocar la guitarra es el nene que mi paciente fue, que hoy está dentro de él. La parte que nunca encuentra el momento para tocar la guitarra es parecida a los padres de mi paciente en su historia, que por H o por B nunca conseguían llevarlo a estudiar guitarra. ¿A quién tengo que atender? Porque los dos son mi paciente. Bueno, tengo que atender a esa parte que desea tocar la guitarra. ¿Qué puede no ser tocar la guitarra? Puede ser expresarse de una manera artística, puede ser encontrar otro espacio expresivo, puede ser mil cosas y mi paciente lo dice en tocar la guitarra. Lo que yo tengo que hacer, si atiendo desde la mirada de esas escenas matrices, es primero identificar a quién era el nene y dónde está hoy el nene, y después dirigir todo mi trabajo hacia este nene.
Y en realidad dirigir todo mi trabajo hacia que mi paciente pueda de a poco ir registrando, escuchando, atendiendo y dándole a este nene lo que el nene necesita. Por supuesto, esto es un trabajo que no se hace en 10 sesiones, es todo un proceso que se va haciendo a lo largo del tiempo, sobre todo si mi paciente está muy acostumbrado a no registrarse, a no escucharse o a poner un montón de excusas para no darle a esa parte lo que esa parte necesita y desea. Lo podemos ver con un deseo, como es esto de tocar la guitarra, lo podemos ver con una emoción, cuando por ejemplo mi paciente tiene una parte triste y a él le parece mal, y entonces todo el tiempo está de una manera o de otra negando su tristeza, y ahí nos encontramos otra vez con que la parte triste es el nene que mi paciente fue, y la parte que la niega o la parte que no le parece bien, que la juzga, que la acusa, es seguramente el papá o la mamá introyectados. Entonces mi tarea justamente será atender a esa parte triste, darle un lugar en el proceso terapéutico, escucharla y ayudar a mi paciente a que también pueda escucharla, atenderla, darle un lugar y finalmente darle lo que necesita para poder sanar. Y por otro lado el síntoma. Dijimos, el nene hoy se expresa a través del deseo, a través de lo que siente y finalmente a través del síntoma. Entonces, mi paciente le duele siempre la cabeza y viene, por supuesto, queriendo que el síntoma desaparezca. Será mi tarea ayudar a mi paciente a poder escuchar a este síntoma, darle un lugar, ayudarlo a entender qué le pasa a esta parte que se expresa a través del dolor de cabeza y qué necesita justamente para que pueda dejar de manifestarse a través de un síntoma y manifestarse desde otro lugar. En este sentido, ¿a qué ayudamos desde la mirada de las escenas matrices? Ayudamos a que el paciente pueda de a poco priorizar y darle lugar a ese nene que fue y que hoy se encuentra en su interior y ordenar de alguna manera o de otra su vida a partir de esta comprensión y a partir de este movimiento de dar lugar a esta parte interna. En este sentido, el objetivo, si hay que poner un objetivo, si hay que poner un objetivo en el proceso terapéutico, que en realidad no creo que haya que ponerlo, pero bueno, si hubiera que ponerlo, el objetivo sería que mi paciente vaya armando lentamente una vida más cercana, cada vez un poco más cercana a lo que es saludable para él. Es decir, ¿qué es lo saludable para él? Y que pueda ir armando una vida lentamente cada vez más cercana a eso. Por supuesto, lo que es saludable para él es lo que era saludable antes de alguna manera, ¿no? Y a partir de esta escucha y de este dar lugar a este nene de la infancia, a este nene que está dentro, ir haciendo en la vida cotidiana los movimientos necesarios como para que esto se vaya expresando en una vida cada vez más saludable. ¿En qué ámbitos? ¿En qué vínculos? Bueno, yo diría en principio en el vínculo consigo mismo. ¿Cómo se trata a mi paciente a sí mismo? ¿Qué se dice? ¿Cómo se acompaña o cómo se agrede o cómo se abandona o cómo se contiene a sí mismo? Es decir, cómo mi paciente se vincula primero consigo mismo, cuando consigue en la vida lo que quiere y cuando no consigue en la vida lo que quiere. ¿Cómo se vincula consigo mismo? En general, cuando un paciente viene a sesión, se vincula consigo mismo de una manera muy parecida a como lo hicieron los padres con él. Justamente el proceso terapéutico es que el paciente encuentre una manera de vincularse a él mismo, consigo mismo, de una manera más saludable para él mismo. Que él sea, lo vamos a decir en términos de escenas matrices, un padre o madre más saludable para sí. Sobre todo en esos aspectos, en esas zonas en donde los padres no fueron saludables para sí. Entonces, el primer vínculo en donde buscamos una vida más saludable es en el vínculo consigo mismo. El segundo vínculo es en el vínculo con los demás, por supuesto, y ahí uno diría, podríamos incluso hacer como una pequeña demarcación. El vínculo con su pareja, el vínculo con sus hijos y el vínculo con los amigos o con las personas cercanas. Es decir,
que él tenga, estamos en los objetivos, ¿no? Que él tenga en su vida cotidiana vínculos más saludables con la gente a la que ama. Y vínculos más saludables en general. ¿Cuántas veces nosotros dañamos a la gente que amamos? Y parece mentira, porque si las amamos, ¿no? Sería deseable que el vínculo sea más saludable, sí. Pero el primero que amamos es a nosotros mismos, y sin embargo muchas veces no tenemos un vínculo saludable. Entonces, si el objetivo básico y fundamental del trabajo de las escenas matrices es que el paciente tenga una vida cotidiana más saludable, entonces esto lo vemos primero en el vínculo consigo mismo y después en el vínculo con la gente que más ama y desde ahí hacia la gente que menos ama. Un vínculo saludable. Yo sé que la palabra saludable acá es compleja, porque saludable no siempre quiere decir alegre, o no siempre quiere decir que tenga que ver con lindos momentos. Lo saludable es muy complejo muchas veces, porque muchas veces es saludable plantear un conflicto, ¿no? Pero digo, por lo menos vamos a dejar este término que me parece que es el más cercano, el más profundo, aunque para poder entender lo que tiene que ver con lo saludable, quizás hay que transitar todo un camino. Pero bueno, me parece que un vínculo saludable conmigo mismo y con el otro es algo que uno puede al menos entrever de qué se trata cuando hablamos de él. Y después diríamos que también buscamos que el paciente tenga un vínculo saludable fundamentalmente con su actividad, con su trabajo, que tenga un trabajo que en lo posible le guste, y todavía mejor si además de gustarle le apasiona, un trabajo que le permita una posibilidad expresiva, si es que se puede, un trabajo que le permita sentirse desarrollado en su vida, sentir que está cumpliendo algo que tenga que ver con el sentido, o sea, un trabajo que sea un espacio de crecimiento para él y un espacio de vinculación con el mundo en donde él pueda dar al mundo algo bueno para el mundo y para él. Y por supuesto, si hablamos del trabajo, también hablamos de una retribución económica. Buscamos que nuestro paciente en su vida cotidiana pueda tener un ingreso económico que le permita vivir con relativa tranquilidad. Por supuesto que estos son los objetivos que nunca se cumplen totalmente y que además, según cómo viene cada paciente, bueno, uno va pudiendo cumplir muchos de ellos y otros no, o otros con menor profundidad. Pero esos son los objetivos. El vínculo saludable consigo mismo, el vínculo saludable con los que ama, el vínculo saludable con las personas en general, yo diría el vínculo saludable con el trabajo, que el trabajo sea un lugar de crecimiento y de desarrollo, y que además le permita ganar un dinero que sea bueno para él, bueno para su sustento y su vida. Y yo diría el vínculo saludable con la vida cotidiana. Lo que uno ve a partir del trabajo con escenas matrices es que la vida del paciente lentamente se va sanando. Todo paciente cuando viene a terapia viene de una u otra manera herido. Viene con zonas en su vida en donde las cosas no son como él quisiera, en donde él mismo no es como quisiera, en donde no puede vincularse con el otro y con la vida en general de una manera como él quisiera. Lo que se busca a lo largo del proceso es justamente que esta vida cotidiana se vaya sanando. Para ello hacemos lo que decíamos en aquella charla. Salimos del hoy, vamos al ayer, vemos cómo ayer se armó determinada dinámica que todavía se repite hoy, que no es saludable y que no lo era. Movemos algo ahí, volvemos al hoy y movemos algo en el presente para que de a poco la vida se vaya sanando. Entendiendo esto, me va a gustar brevemente comentar un par de aspectos de lo que es el proceso terapéutico, a mí me gusta llamarlo el proceso de transformación. Si el proceso terapéutico es un proceso saludable, siempre en algún momento y de alguna manera y en algún sentido es un proceso que transforma al paciente. Y si lo transforma al paciente, también transforma la vida del paciente, transforma los vínculos del paciente. Por supuesto, esto trae también, por supuesto, insisto,
trae determinadas dificultades, determinados conflictos, pero bueno, son los conflictos propios del crecimiento. Entonces, dentro de este proceso, a mí me gustaría mencionar algunas pequeñas cuestiones. Primero, que el proceso se sabe desde las escenas matrices, ¿no? Desde la mirada de las escenas matrices, se sabe cuándo comienza cuando el paciente dice, sí, voy a hacer un proceso. Tiene una primera etapa de 3 meses, que es un acuerdo entre el paciente y nosotros, o el paciente y el terapeuta, en donde el terapeuta se compromete a atender al paciente 3 meses y el paciente se compromete a estar 3 meses en terapia, para que se vea determinado recorrido mínimo y para que se arme algo del vínculo entre el paciente y el terapeuta. Una vez cumplidos los 3 meses, si tanto paciente como terapeuta coinciden en que el espacio es un espacio saludable y de crecimiento para el paciente, entonces se continúa. Y ahí cuando decimos se continúa, quiere decir se continúa de manera abierta. No hay un término establecido o preestablecido. El espacio terapéutico para la mirada de las escenas matrices es un espacio abierto. Es un espacio que acompaña la vida del paciente. Lo que no quiere decir que el paciente siempre tenga que estar en terapia, pero es saludable desde nuestra mirada que el paciente siempre tenga su espacio terapéutico disponible, posible, abierto, más allá de cuánto vaya o cuánto no vaya. Este espacio terapéutico tiene, por supuesto, una dinámica. En general es una vez por semana. Y como hemos dicho ya, puede ser terapia grupal o terapia individual. Y al poco tiempo, la última sesión de cada mes se cambia por un taller de escenas matrices. Entonces el proceso pasa a tener como dinámica básica 3 sesiones y un taller por mes. A esto lo llamamos, como ya todos saben, el encuadre. Este es el encuadre de escenas matrices. Cuando trabajamos de escenas matrices, el encuadre es 3 sesiones y un taller. Ese es el encuadre básico. Después puede haber alguna excepción, pero ese es el encuadre básico. 3 sesiones y un taller. Y las sesiones y el taller son complementarios, son espacios complementarios. Esto es el encuadre. Ahora me gustaría mencionar 2 cuestiones, hay muchas más, pero me voy a quedar en 2 cuestiones que tienen que ver con el proceso, que es lo que uno suele ver en los procesos terapéuticos, sobre todo cuando son saludables y de sanación para el paciente. La primera cuestión tiene que ver con lo que a mí me gusta denominar niveles. El paciente, digo nosotros, ¿no? Digo cualquiera que hace un proceso terapéutico con un paciente, el paciente se maneja en distintos niveles. En un punto, para dar una analogía que se entienda, es como la escuela. El que está en primer grado durante un tiempo, y después, si todo va bien, pasa a segundo grado, después pasa a tercer grado y así con todos los grados. Y cada cambio de grado, por un lado es natural, porque viene como consecuencia lógica del haber cursado y aprobado, ¿no? Aprendido el grado anterior, pero también instala un cambio de nivel. O sea, cuando yo empiezo el segundo grado, tengo la sensación, y la sensación es correcta, de que no estoy simplemente no estoy simplemente justo después de que terminó el primer grado. O sea, estoy en un segundo grado. Esta sensación, esta diferencia entre primer grado y segundo grado, o entre cualquier grado, se siente. Y se siente más cuando la diferencia de nivel es aún más acentuada. Por ejemplo, cuando paso del primario al secundario, del secundario a la universidad. O sea, se sienten estos cambios de niveles. En los procesos terapéuticos también hay cambios de niveles. El paciente recorre un tiempo del proceso en un nivel. Y en el mismo nivel va creciendo. Va haciendo determinados cambios, determinados movimientos y va creciendo. Y hay momentos en el proceso en donde o cambia de nivel o empieza a detener el crecimiento y empieza entonces una serie de problemas. Es como si yo, un chico que ya hizo primer grado, no lo hago pasar a segundo. O sea, el nene empieza a atrofiar el crecimiento y si yo lo sostengo en primero o él se sostiene en primero, lo que empieza a pasar es que empieza a desinteresarse y empieza a retroceder. Con los pacientes pasa lo mismo. Hay determinados momentos donde el paciente tiene que hacer un cambio de nivel y este cambio de nivel siempre es difícil, como sabe cualquiera que pasó a otro grado. Es difícil ¿por qué? Porque para cambiar niveles
uno tiene que cambiar muchas veces determinados paradigmas a partir de los cuales se mueve, o tiene que hacer movimientos concretos que no son fáciles. Tiene que irse a vivir solo, o tiene que comprarse una casa, o tiene que cambiar de trabajo, o tiene que separarse, es decir, tiene que hacer determinados movimientos que no son fáciles de hacer. No son fáciles quiere decir, me angustian, me dan miedo, creo que no voy a poder. Si el terapeuta no se da cuenta de que estamos ante un cambio de nivel, en general no empuja lo suficiente al paciente. Y el paciente no puede hacer ese movimiento. Los cambios de niveles en los procesos son muchos, no es uno solo, hay muchos cambios de nivel. Y uno aprende a detectar cuando un paciente se está moviendo, está creciendo en el mismo nivel y cuando necesita cambiar. Y por supuesto, dentro de estos cambios de niveles hay algunos que son muchísimo más pronunciados que otros, como pasar de primario a secundario y de secundario a universidad. Detectar estos cambios de niveles y poder saber qué hacer, porque no siempre hay que hacer lo mismo, saber qué hacer permite que el terapeuta pueda acompañar al paciente en un momento que, como a mí me gusta pensar, todo cambio de nivel, sobre todo cuando es un cambio de nivel importante, es como un nuevo nacimiento. El nacimiento es el primer cambio de nivel. Y este nacimiento nuevo genera temor. Entonces uno de alguna manera tiene que empujar y de otra manera tiene que estar esperando. O sea, yo soy el que empuja al nene a nacer y por otro lado soy el que está esperando cuando nace. Le aseguro que todo va a ir bien, le aseguro que va a poder y por otro lado contengo cuando viene, hasta que él se da cuenta que puede. Este es uno de los temas que a mí me importan tener en cuenta cuando hablamos de qué significa el proceso y para qué ayudamos. Y el otro tema, antes de terminar, que a mí me gusta pensar también, tiene que ver con que los procesos, mucho más que darse hacia adelante, se dan hacia adentro. O sea, en los procesos, a medida que vamos creciendo, vamos ahondando. Más que crecer hacia arriba, ahondamos. Y en el ahondar vamos descubriendo, o sea, a medida que uno va sanando y se va adentrando en el propio psiquismo, vamos descubriendo distintas profundidades, por lo tanto vamos descubriendo también distintas profundidades en las heridas que tenemos y en lo que hemos vivido como niños. Es como siempre me gusta la imagen del desván, ¿no? Es como ordenar el desván y uno va encontrando al final lo que puso primero. O sea, lo que es primero históricamente es lo último que encontramos. Y lo que es primero históricamente, en general, tiene que ver con los núcleos más importantes y más oscuros de nuestro propio psique. Entonces, en estas profundidades vamos viendo estos núcleos. Y ahí es cuando hay que tener claridad en que si ahora podemos ver este núcleo, justamente no es porque el paciente está peor, es porque el paciente está mejor. Y ahora ya puede abismarse a esta herida, ya puede abismarse a este dolor, ya puede abismarse a esta oscuridad que siempre tuvo, pero antes no tenía la estructura para poder abismarse. Por eso la negaba, la tapaba, por eso dedicaba su atención a otra cosa. Por eso en su vida había un montón de problemas y, como a mí me gusta llamar, de incendios que había que atender y que no servían para no ver estas oscuridades. Es por eso que en los procesos de crecimiento pasa algo paradójico. A medida que la vida del sujeto se va sanando, van apareciendo oscuridades mayores. Y esta comprensión me permite ir a sanar las oscuridades mayores y valorar todo lo que el sujeto ya ha hecho para poder estar ahora disponible para atender esto. Algo de esto, por supuesto, siempre como digo, son los títulos. Algo de esto ha sido lo que ha surgido de la pregunta: ¿a qué ayudamos cuando ayudamos desde la mirada de las escenas matrices? Yo diría, ayudamos a sanar la infancia para que se sane nuestra vida cotidiana. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento en este ciclo también. Nos acompañan mucho. El otro día hicimos una charla referida a la formación de 2023
y nos sentimos muy bien y muy acompañados, y se va armando con alegría, lo digo, un núcleo de alumnos con los que vamos a compartir la cursada. Les agradezco muchísimo entonces el acompañamiento. Nos pueden escribir, como ya saben, a info@habitarnos.com.ar. Nos pueden preguntar por la formación del año que empieza, perdón, iba a decir el año que viene, que empieza este año. Les recuerdo que esta formación tiene dos características diferentes, nuevas, novedosas de las formaciones anteriores o de los años anteriores. Una de ellas es que todo psicólogo o psicóloga recibido luego del 1 de enero del 2018 tendrá disponible una beca parcial si es que realmente quiere hacer la formación y no puede pagarla en su totalidad. Y por otro lado, los alumnos de la formación que empiezan ahora, después de cursar un año, les recuerdo que la formación son 3 años, después de cursar un año, mientras continúan con los 2 años de cursada que faltan, pueden pasar a integrar como posibilidad el grupo de coordinadores de Habitarnos, que comenzará a funcionar ahora, pero que se irá nutriendo con todos aquellos alumnos de la formación que quieran integrarlos y que a nosotros, al equipo, le parezca que puede ser. Y estos alumnos que pasen a integrar el grupo de coordinadores podrán atender pacientes con arancel diferencial y o coordinar talleres temáticos. Por supuesto, todas las actividades en Habitarnos son aranceladas, en muchos casos con aranceles diferenciales, pero son aranceladas, y el terapeuta, por supuesto, percibe sus honorarios a partir de este arancel. Les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento, y los invito, si quieren y si pueden, a acompañarme el miércoles próximo a la misma hora. Muchísimas gracias.